Bienvenidos a Memorándum y pues una vez más les agradezco que me acompañen a grabar el podcast en esta ocasión, que como se dieron cuenta por el título, pues tiene que ver con algo que se me hace interesante porque es algo sumamente frecuente, es algo que se está presentando cada día más esta disyuntiva. Hay muchos artículos que se publican. De hecho, este que les voy a platicar es de apenas hace unos días en Radiology, salió publicado en Radiology de junio de este año, 2023. Y tiene que ver con la comparación entre la utilidad para la detección de cáncer de mama entre la tomosíntesis y la mamografía. Y la verdad es de que, bueno, pues tenemos la idea, creo, prácticamente todos, de que la tomosíntesis es una mejor tecnología, de que tenemos, pues obviamente mayor posibilidad por las características propias físicas de esto, que no vamos a repasar obviamente, pero que tiene que ver con que es una mejor tecnología y que por lo tanto podemos detectar mejor el cáncer de mama. Y resulta que por alguna razón me da la impresión de que la tenemos en muchos lugares. Tenemos la tomosíntesis, pero la tenemos como para aplicarla no al principio, sino le hacemos una mamografía y si nos queda duda en la mamografía, entonces hacemos la tomosíntesis. Y no lo hacemos en todas las pacientes y evidentemente puede haber algún problema en que la utilidad de la tomosíntesis no se aplica en todas las pacientes. Entonces, hay varios artículos al respecto, pero este en particular se me hizo muy interesante. Es un artículo con muchos pacientes, un artículo del consorcio para enfermedades de mama, para detección del cáncer de mama. Y bueno, pues vamos a revisar cuáles son la metodología, los hallazgos, los resultados. Y bueno, la conclusión que hacen ellos vamos a analizarla, a ver qué les parece. La tomosíntesis de mama, también conocida como mamografía tridimensional, es una técnica que proporciona imágenes tridimensionales de la mama. Esto se logra mediante la obtención de una serie de imágenes de rayos X de baja dosis desde diferentes ángulos alrededor del seno. En comparación con la mamografía estándar, que proporciona imágenes de 2 dimensiones, la tomosíntesis puede proporcionar una visión más clara y detallada del tejido mamario. Este detalle adicional puede facilitar la identificación de anomalías que podrían no ser visibles en una mamografía 2D. La importancia de la tomosíntesis en la detección del cáncer de mama radica en su capacidad para proporcionar imágenes más detalladas y claras, lo que puede ayudar a detectar tumores en etapas tempranas. Esto es particularmente útil en mujeres con tejido mamario denso, donde una mamografía estándar puede no ser suficiente para detectar anomalías. Detectar el cáncer de mama en etapas tempranas es fundamental para mejorar las tasas de supervivencia y los resultados del tratamiento. Aunque la tomosíntesis de mama puede implicar una exposición de radiación ligeramente mayor que la mamografía estándar, el beneficio potencial de una detección más temprana y precisa a menudo supera este riesgo. Existen estudios transversales, ya previos, que han observado que el screening, el cribado del cáncer de mama con tomosíntesis digital, tiene una tasa de rellamado, de lo que le llaman los americanos de recall, más baja y una tasa de detección de cáncer más alta en comparación con la mamografía digital. Acompáñenme a revisar este artículo cuyo objetivo fue comparar el rendimiento de detección de la tomosíntesis digital de mama y la mamografía digital en la práctica comunitaria, teniendo en cuenta la edad del paciente, la ronda o visita de detección y la densidad mamaria. El estudio examina varias métricas de rendimiento como la tasa de rellamado, la tasa de falsos positivos, la tasa de recomendación de biopsia, la tasa de detección de cáncer y el valor predictivo positivo del estudio. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos de nuestra especialidad, la radiología,
prácticamente todos ellos apareciendo pues en journals, en revistas de nuestra especialidad, pero a veces, como ustedes saben, les presento artículos, opiniones, editoriales que aparecen en otras revistas y que creo que sean interesantes o importantes para nuestra especialidad. En esta ocasión, el artículo que les comentaba al principio, esto está publicado en Radiology, justamente pues en el Radiology, en el volumen de junio de este año 2023. En línea se publicó el 30 de mayo. Les voy a dejar la descripción y la liga si lo quieren accesar en la parte de abajo en las diferentes plataformas. Y el título de este artículo sería algo así como Desempeño en la detección de cáncer de mama entre la tomosíntesis digital versus la mamografía digital en visitas sucesivas de detección del Consorcio de Vigilancia del Cáncer de Mama. Es un estudio que está hecho por muchos departamentos de cirugía, de radiología de la Universidad de Vermont, de la Universidad de Washington, de Departamento de Radiología de North Carolina, de la Population Health Sciences, de la Universidad de Huntsman Cancer Institute en Salt Lake City. En fin, es en California Davis, University of California en Davis. Y bueno, creo que los autores, los que se dedican a esto, los conocen y son obviamente pues parte de este consorcio para la detección de cáncer de mama. Y como siempre vamos a poner esto un poquitín en contexto y platicarles obviamente lo que viene en la introducción del artículo, que destaca pues digamos ya la adopción generalizada de la tomosíntesis digital de mama para la detección del cáncer de mama y sus beneficios potenciales en comparación con la mamografía digital. Menciona que estudios previos pues han informado ya de que las tasas de detección de cáncer son más altas y las tasas de rellamado, el recall que le llaman ellos, es más bajo con la tomosíntesis que con la mamografía digital. Sin embargo, los autores enfatizan aquí que la importancia de evaluar el desempeño de la detección en múltiples visitas, porque esa es la parte interesante yo creo que de este artículo, por eso lo puse en el título, aunque está un poco largo, pero esa es la idea de que cómo se desempeña en la detección con múltiples visitas de exámenes, tanto en la tomosíntesis, es particularmente para evaluar esas reducciones, si estas reducciones son sostenidas en las tasas de repetición y también el impacto que tiene a largo plazo en la detección del cáncer. También mencionan ahí en la introducción y bueno, leyendo sobre el tema, pues que hay obviamente un aumento inicial en la tasa de detección del cáncer con la tomosíntesis, lo que va de acuerdo con las expectativas de que tengamos obviamente una mejor tecnología de detección. Creo que todos sabemos o creemos saber que pues, la tomosíntesis es mucho mejor para detectar esto. Y los autores reconocen que la necesidad existe obviamente para hacer más investigaciones para evaluar cuál es el impacto de esta tomosíntesis en la tasa de fracaso para la detección también. Y una cosa importante que ya hemos comentado probablemente en un par de episodios, que es el sobrediagnóstico. Y bueno, no se meten mucho en esto, hay un poco de ahí que tratan en la discusión, lo voy a platicar, pero ese es un tema muy importante, ya lo hemos comentado, ese sobrediagnóstico dependiendo de lo que nosotros hagamos con las diferentes técnicas que tenemos, con la intención de diagnosticar tempranamente, sobrediagnosticar y todo lo que implica eso desde el punto de vista psicológico, médico, económico, etcétera, ¿no? Entonces, con toda esta información, pues los autores se propusieron en este estudio comparar cuál es el rendimiento de detección de la tomosíntesis digital de mama y de la mamografía digital en la práctica comunitaria, lo que ellos tenían, teniendo en cuenta tanto la edad de la paciente, la visita de detección, si era la primera, segunda, tercera, etcétera, y la densidad mamaria, cosa que también ya hemos hablado aquí en un episodio en particular sobre la importancia de esto. Y bueno, todos sabemos lo importante que es esto. Y bueno, ya si nos vamos a la parte de material y métodos, que tiene mucha información, pues voy a tratar de resumir, pero bueno, como pues siempre, describen el diseño del estudio y pues el proceso de recopilación de datos, ¿no? Este es un estudio
diseñado de cortes, un estudio retrospectivo que incluyó a las mujeres que se sometieron a los exámenes tanto de tomosíntesis como de mamografía digital entre el 2011 y 2019. Los datos se obtuvieron, como les decía, del Consorcio de Vigilancia del Cáncer de Mama, que es un gran registro multicéntrico. Ahorita les platico un poco más de que recopila información sobre las imágenes de mama, obviamente, y los resultados. La población del estudio consistió en mujeres de entre 40 y 74 años de edad que no tenían antecedentes, obviamente, de cáncer de mama y se sometieron a los exámenes tanto de tomosíntesis como de mamografía digital en el periodo de 24 meses. ¿Qué resultados, qué outcomes estaban buscando? Pues fueron primero la tasa de rellamado, recall, la tasa de falsos positivos, la tasa en las cuales nosotros recomendamos biopsia, ¿sí? A todas ellas, la tasa de detección de cáncer, el valor predictivo positivo que tiene la prueba, lo cual pues obviamente es muy importante. Y la otra cosa es cuál es la tasa de detección pues de cáncer de intervalo y de cáncer avanzado. Acuérdense que ese cáncer de intervalo es el que tenemos, el que se presenta, estamos haciendo el screening y se presentó durante ese periodo, y aquel que obviamente no lo vimos y que llega como cáncer avanzado. Entonces, los autores utilizaron pues una estadística compleja, pero finalmente es de regresión de multinivel, multivariada, para comparar las métricas de rendimiento entre tanto los exámenes que se hicieron con tomosíntesis como con mamografía, ajustando factores como la edad, la densidad mamaria y la visita, ¿no? Eso ellos le realizaron un análisis de subgrupos basándose en la edad y densidad para evaluar el impacto que tienen el rendimiento de la tomosíntesis y de la mamografía. Fíjense que el estudio incluyó una muestra de gran tamaño, yo diría, ¿no? Fueron más de 1.5 millones de estudios. Sí, es una gran cantidad de estudios de detección, lo que obviamente pues permite un análisis estadístico que evidentemente es sólido, aunque vamos a ver en las limitaciones en algunos aspectos no es tan sólido, aunque sean muchas imágenes, pero bueno, definitivamente pues es uno de los estudios más grandes, ¿no? Pues obviamente los autores también realizaron análisis de sensibilidad y en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, como yo les decía, este es un estudio que utilizó los datos del Consorcio de Vigilancia de Cáncer de Mama y este es un gran registro, es multicéntrico que recopila información sobre pues todas las imágenes de mama, los resultados. Incluye 58 centros de atención médica en los Estados Unidos. Y en este caso en particular, los datos que utilizaron del estudio se obtuvieron esto lo voy a leer aquí, 504,863 mujeres que se sometieron a estudios de imagen en estos centros entre el 2011 y el 2019. El estudio incluyó un total de 1,008,123 exámenes de detección de mamografía digital y 523,485 exámenes de detección de tomosíntesis de mama, obviamente tomosíntesis digital. Ahí fue donde son más, que les digo, como más de 1,5 millones de los estudios. Los exámenes se realizaron en varias visitas de selección, incluida la primera visita, que pues ahí fueron 207,000 y tantos de exámenes. La segunda visita 152,000 y un poco más de exámenes. Y las visitas posteriores 648,000 exámenes. Entonces, bueno, unas más y otras menos con tomosíntesis y con mamografía digital, pero bueno, está bastante completo y bueno, son muchos datos, muchos números que no tiene caso. Pero el uso de los datos de este consorcio representa realmente, como dicen ellos, pues una población diversa, incluye una gran cantidad de exámenes de detección, mejora obviamente esto la generalización y la confiabilidad de los hallazgos del estudio. ¿Okay? El hecho de que tengamos prácticamente ese gran número de tantos centros, pues evidentemente nos da una dispersión y una muestra, digamos, un poco menos sesgada, no nada más es de una parte de una población muy específica o de un país, de un país sí, pero con una población evidentemente pues muy diversa, ¿no? Y
Bueno, ¿cuáles fueron las medidas de resultados y las definiciones? O sea, ¿cuáles fueron los outcomes que querían? Pues estos se basaron en todas las definiciones estándar que conocemos, y mucho más obviamente la gente que se dedica a mama, de lo que es el Breast Cancer Surveillance Consortium, que es este consorcio de vigilancia de cáncer de mama, ¿no? Y se evaluaron entonces los siguientes resultados y voy a tratar también de, aunque yo sé que es muy conocido para la gente especialista en mama, pero bueno, para revisarlo todos un poquito, ¿no? ¿Cuál es la tasa de recall? O sea, ese fue uno de los factores que ellos vieron, de los parámetros, de los outcomes que ellos midieron. Pues es la proporción de exámenes de detección que dieron como resultado una recomendación para una evaluación diagnóstica adicional, ya sea con más imágenes o con biopsias adicionales. O sea, esos pacientes que le vimos algo y tuvimos que volverlas a llamar. ¿Okay? La tasa de falsos positivos, que es una cosa muy importante, esa es la proporción de exámenes de detección con una evaluación positiva, o sea, que requiere una evaluación adicional y que no resultó obviamente en un diagnóstico de cáncer de mama en un año. Eso es lo que es una tasa de falsa positiva. O sea, te volví a llamar, te volví a hacer algo, pero no resultó en cáncer. La tasa de recomendación de biopsia pues es muy lógica, ¿no? Es la proporción de exámenes de detección que dieron como resultado pues una recomendación para una biopsia de mama. La tasa de detección de cáncer pues también es muy lógica, pero pues es la proporción de exámenes de detección que detectaron cáncer de mama, incluido el cáncer invasivo o el carcinoma ductal in situ, dentro de un año, o sea, porque es antes de la visita, lo demás sería intervalo, etc. La otra cosa pues es el valor predictivo positivo que todos sabemos, pero en este contexto es la proporción de exámenes de detección positivos que requieren una evaluación adicional y que dieron como resultado el diagnóstico de cáncer de mama en el siguiente año. La tasa de cáncer de intervalo, que es la proporción de cánceres de mama diagnosticados dentro de un año después del examen de detección negativo. ¿Ok? Y por último, pues la tasa de cáncer avanzado, que es la detección o la proporción de exámenes de detección que encontraron cáncer de mama en etapa avanzada en un año. Son 7 factores, ¿ok? 7 resultados, 7 outcomes que ellos fueron los que midieron y que vamos a ver ahorita en los resultados. Pues obviamente se calcularon todo esto para la tomosíntesis, se calculó también para la mamografía y se realizaron todas las comparaciones entre las dos modalidades y entre las diferentes visitas, que es algo que también está muy interesante, pero que complica bastante la lectura del artículo porque te dan toda la información entre, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero todos los resultados, las diferencias y estadísticamente significativo entre cada cosa, entre una y otra, y entre la primera visita, segunda visita, tercera visita o más. ¿Okay? Entonces, los principales resultados del estudio, fíjense que mostraron que obviamente, bueno, lo que ya más o menos sabíamos y se había publicado, pues que la tomosíntesis digital de mama pues había mejorado el rendimiento en comparación con la mamografía digital en varios resultados de detección. Primero, la tasa de recall, de rellamado. La tasa de rellamado fue significativamente menor para la tomosíntesis en comparación con la mamografía en todas las visitas de detección, pero por ejemplo, la primera visita, la tasa de rellamado fue de 8.4% para la tomosíntesis y 10.7% para la mamografía. Tampoco son demasiados, pero o sea, la diferencia, pero evidentemente es estadísticamente significativo y la otra cosa es que uno puede decir, bueno, es un 2-3%, pues sí, nada más que ya cuando lo ves en 1.000.000 de estudios, 1.5 millones, pues la cosa cambia, ¿no? La tasa de falsos positivos fue significativamente menor para la tomosíntesis en comparación con la mamografía en todas las visitas de detección. Pero, por ejemplo, en la primera visita la tasa de falsos positivos fue de 4% para la tomosíntesis y de casi 6% para la mamografía. La tasa de recomendación de biopsia fue significativamente más baja también para la tomosíntesis en comparación con la mamografía en todas las visitas de detección, pero por ejemplo en la primera visita la tasa de recomendación de biopsia fue de 1.5% para la tomosíntesis y del 2% para la mamografía. Otra vez una diferencia pequeña pero estadísticamente significativa.
La tasa de detección de cáncer fue significativamente mayor para la tomosíntesis en comparación con la mamografía, pero fíjense que esto fue a partir de la tercera vuelta, de la tercera visita. En la primera visita la tasa de detección fue de 5.4 por 1000 exámenes para la tomosíntesis y 4.2 por 1000 exámenes para la mamografía. Entonces prácticamente ahí pues era como quien dice un examen más. El valor en la primera visita, pero ya cuando nos fuimos a la tercera visita ya hace es estadísticamente significativo de 6-1. El valor predictivo positivo fue significativamente también mayor para la tomosíntesis en comparación con la mamografía en todas las visitas de detección. Por ejemplo, en la primera visita, el valor predictivo fue de 34 para la tomosíntesis contra 23.6 para la mamografía. Entonces sí está, no es el doble, pero sí definitivamente es muy significativo. La tasa de cáncer de intervalo, fíjense que no fue significativamente diferente entre la tomosíntesis y la mamografía en la primera vuelta, pero fue significativamente menor en las vueltas o visitas posteriores. Y la tasa de cáncer avanzado no fue tampoco significativamente diferente para la tomosíntesis comparada con la mamografía. En la primera vuelta, por ejemplo, la tasa de cáncer avanzado fue de 0.6 por 1000 exámenes en la tomosíntesis, 0.9 por 1000 exámenes para la mamografía. Yo sé que son muchos datos, pero resumiendo, a ver cuáles son las cosas como importantes, pues que este es un estudio retrospectivo. Finalmente fueron 504.863 mujeres que tuvieron tanto tomosíntesis digital de mama como mamografía. Tuvieron tasas de recall, de rellamado, más bajas en visitas sucesivas de cribado, de screening, pero las tasas absolutas de rellamado fueron significativamente más bajas con la tomosíntesis. La tomosíntesis tuvo una detección de cáncer significativamente mayor comparada con la mamografía en la tercera vuelta, a partir de la tercera visita. O sea, en visitas sucesivas, en la primera visita puede que tengas el mismo resultado, pero en visitas sucesivas, a partir de la tercera, ¿sí? Como les digo, era de 0.6 por 1000 exámenes y fue una P de 0.009, o sea, francamente significativa. Y la otra cosa que les decía, no se observaron diferencias entre la tomosíntesis y la mamografía en ninguna visita para lo que se llama la detección de cáncer avanzado, ni tampoco lo del intervalo. Pues bien, ahora vamos a ver ya la parte de discusión del artículo, pues que obviamente se centra en interpretar, contextualizar, comparar estos hallazgos, que como ya lo platicamos, compara el rendimiento de la tomosíntesis con la mamografía, pues en la detección del cáncer de mama, ¿no? Y los autores discuten obviamente las implicaciones de sus resultados, destacando que pues, la tomosíntesis demostró una tasa de recall más baja y una especificidad más alta en comparación con la mamografía. O sea, ya más menos y es más específico. Acuérdense el valor predictivo. Lo que indica una reducción potencial en los resultados falsos positivos, evidentemente. También platican o discuten, analizan las tasas de detección de cáncer fueron similares entre las dos modalidades, lo que sugiere que, bueno, la tomosíntesis como tal no superó significativamente la mamografía en términos de detección de cáncer de mama, sobre todo, como dijimos en la primera visita y en la segunda, a partir de la tercera, sí. Los autores también reconocieron que la disminución en la tasa de recall y la recomendación de biopsia y la detección de cáncer durante las visitas sucesivas de detección, tanto para la tomosíntesis como para la mamografía, pues fue obviamente un hallazgo muy interesante, y ellos especulan que esta disminución pues podría atribuirse a un efecto, digamos, de aprendizaje, ya que los radiólogos pues van adquiriendo mayor experiencia en la interpretación de las imágenes de tomosíntesis y también de ir identificando esas anormalidades que ya vieron la tomosíntesis en la mamografía. Además, los autores también enfatizaron la necesidad de realizar, pues obviamente, más investigaciones para evaluar lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto a largo plazo y
el fracaso en la detección, o sea, cuáles son aquellos que no pudimos ver, incluso con tomosíntesis, y la otra que es muy importante sobre el sobrediagnóstico. Y también discuten la importancia de considerar factores como, bueno, la rentabilidad, la exposición a la radiación y obviamente también las preferencias de los pacientes en la toma de decisiones, ¿no? Que ya sabemos que en la radiología y en la medicina centrada en el paciente, pues es muy importante esto, ¿no? Entonces, esta situación de hacer la implementación de la tomosíntesis en los programas de detección de cáncer de mama, pues es algo que también en un momento determinado tendría que discutirse o verse con el paciente. Pues como todo, los estudios tienen ciertas limitaciones, ¿no? Y bueno, la primera probablemente, pues obviamente es un estudio retrospectivo porque entonces no se asignó aleatoriamente para someterse a tomosíntesis o a mamografía, ¿no? Y pues aunque los investigadores controlan o trataron de controlar mucho las diferencias en las características de riesgo, pues todavía evidentemente puede haber una confusión ahí residual que podría afectar las estadísticas y de lo que ellos vieron, pero pues eso es como inherente a un estudio retrospectivo. Y como yo les decía, el tamaño de muestra fue muy grande en general, ¿no? Pero los resultados poco frecuentes, como es el cáncer de intervalo, el cáncer avanzado, pues al final no tuvieron tantos pacientes, ¿no? Entonces la combinación de datos de diversas visitas de detección para estos resultados, pues que tuvieron que hacer esa combinación para sacar su estadística, puede no encontrar diferencias que sean pequeñas, pero que finalmente pueden ser clínicamente significativas, porque acuérdense que no hubo una diferencia significativa en estos aspectos. Bueno, el estudio tampoco tiene información sobre el uso de las vistas bidimensionales sintéticas de la tomosíntesis, que básicamente es ¿qué pasaría, o sea, si usamos tomosíntesis, pero solo las vistas convencionales, AP lateral o oblicua, medio lateral y cráneo caudal, pues, de la tomosíntesis comparada con la mamografía, para en un momento determinado decir puedo prescindir de la mamografía? Bueno, pues eso no se hizo, ¿no? El estudio tampoco evaluó cuáles son esos patrones del proceso diagnóstico que se hace después de los exámenes de detección o del impacto potencial que tiene la técnica, ¿sí? El uso de imágenes, por ejemplo, de tomosíntesis, de diagnóstico, después de que le haces un examen de detección, pues obviamente, una vez que el examen de detección es positivo, pues obviamente puede haber influido mucho en los resultados, ¿no? O sea, porque ves la mamografía y ahora le pide la tomosíntesis en lugar, no fue en todos los pacientes, pero fue en algunos de los pacientes y eso no lo separaron ellos. Entonces no podemos saber eso. Pero pues concluyendo, ¿no? Los resultados de este estudio, que se me hace interesante y sobre todo para los que son especialistas en esto, para que lo revisen a profundidad, pues indican que la tomosíntesis generalmente tiene tasas de rellamado y tasas de falsos positivos más bajas en comparación con la mamografía y tasas de detección de cáncer más altas al final de cuentas. Sin embargo, no hubo, como les decía, diferencias significativas en las tasas de cáncer de intervalo, que es un factor importante, o en cáncer avanzado, y pues básicamente la sensibilidad en estos aspectos es igual entre las dos modalidades. Y al final los autores sugieren que la tomosíntesis puede ofrecer beneficios en términos de reducción de falsos positivos, aumento en la detección de cáncer, pero que se necesita mucha más investigación para evaluar su impacto en las tasas de falla de detección y de sobrediagnóstico. Pues bien, este es el artículo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Se me hizo, les digo, muy interesante. Agradezco mucho su atención. Como siempre, espero pues sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales donde publico, ya sea en YouTube o las diferentes plataformas de podcast, en como les digo, en las diferentes plataformas, en la página de memorandum.mx, en el correo memolizondo@memorandum.mx. Por favor, déjenme sus sugerencias, sus comentarios y bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, pues muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que haya sido de su interés.
Y también, como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios al final. Y bueno, si creen que esto es importante para conocimiento del resto de los radiólogos y para incluso yo creo que para médicos y demás, por favor, pues distribúyenlo y analicen la posibilidad de hacer tomosíntesis, si es que la tenemos en nuestros servicios, en todos los pacientes que hacemos escrutinio de cáncer de mama. Pues muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.